Shalom mis hermanos del Facebook, bienvenidos también a esta transmisión en vivo desde Seguidores del Camino. Hoy vamos a ver lo que estuvimos analizando en el Shabbat pasado acerca de lo que es el miedo adictivo. Parte segunda. Hoy tenemos la presencia de nuestra hermana Marlene de Colombia, a la cual ya habrá oportunidad de adjuntar algunas fotos. Vayamos a ubicarnos en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. 2 Timoteo capítulo 1 en el verso 7. A ver qué nos dice la escritura. Muy importante para estos días presentes. A ver si tú has ubicado, Mónica. Sí. Lo lees un poquito de fuerza para... 2 Timoteo 1:7. Ya. 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de exhortación. ¿Tú tienes diferente? Sí. A ver cómo es. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces acá tenemos 3 aspectos a estudiar: poder, amor y dominio propio. Y no cobardía. Entonces nos dice el apóstol que el espíritu de Elohim, de Dios, no ha venido sobre nosotros para que nos mantengamos en cobardía. Porque no nos ha dado ese espíritu, dice. Dios no nos ha dado espíritu para que nosotros seamos pusilánimes. Sino que Pablo escribe con la intimidad que tiene un padre para con su hijo. Cómo arranca la palabra, dice querido hijo o amado hijo, así le escribe a Timoteo. Con esa intimidad de un padre hacia un niño tierno, así se expresa Pablo de Timoteo. Por ello que es bastante preciso Pablo y cuidadoso con lo que está señalando a Timoteo como lección. En las líneas que está anotando para él. Y procura Pablo de ser lo suficientemente claro, explícito, para que Timoteo pueda aprender. Y le está escribiendo Pablo esta carta desde la prisión. Entonces dice que no nos ha dado el Todopoderoso Elohim un espíritu de cobardía, sino para ejercer el poder. El poder tiene que ser ejercido para conducirnos en amor y estar en firmeza en dominio propio. Entonces, todo eso que es ejercer poder, conducirnos en amor y estar en la firmeza en el dominio propio. Pero vayamos a qué cosa es poder, qué es amor y qué es dominio propio en el hebreo, porque todos estos testimonios fueron en hebreo, en arameo. Poder es edra, E-D-R-A, edra. Y poder significa brazo, significa potencia, significa eficiencia o eficacia, fortaleza. Fíjese, ese es el ejercer el poder, y poder significa brazo, potencia, eficacia y fortaleza. Entonces es contar con ese poder en nuestra vida. Ejercer que ese poder sea en nuestra vida. Habla, por lo tanto, de contar con esa autoridad, porque el poder representa autoridad, contar con esa autoridad. ¿Por qué? Por la presencia de lo que había dicho Pablo, por la presencia del Ruach sobre nosotros, tenemos ese poder. De esta forma. Una autoridad en Él que nos hace fuertes en nuestra vida. Gracias. Aquí cuando dice brazo, edra, poder, edra, hablando del brazo del Padre, no de nosotros, el brazo del Padre. Contar con el brazo del Padre a favor nuestro, el cual la diestra de Yahweh
permite derribar y derrotar. Si uno va a la Torá en los primeros libros, el brazo del Padre, su brazo extendido, derrota y conquista y destruye y derriba. Nosotros, fíjense, por su rúa tenemos esa potencia del brazo del Padre para contar con su favor. Y entonces por eso que Pablo le dice a Timoteo, pues ¿cómo vas a sentir el espíritu de cobardía con semejante poder? Pero este poder tiene que ser ejercido de acuerdo a instrucciones de él. Porque uno puede decir, yo cuento con el poder de Dios, pero ¿cómo es? ¿Cómo lo bajas a tu vida? Lo tienes como un concepto etéreo dando vueltas. Pero ¿de qué estamos hablando? Por eso que requerimos la instrucción. Es la Torá, instrucción es Torá. Es como cuando los gobiernos establecen leyes. Ya, las leyes son conceptos generales, pero ¿cómo funcionan? Con el reglamento. Pues la palabra, uno dice, busca el reino de Dios. Ya, pero ¿cómo lo busco? Con lo que está arriba. Aprende a ver cómo crecen los lirios, que veíamos en la mañana. Los lirios, ¿cómo busca el reino de Dios? Mira el lirio cómo crece. Hunde sus raíces en la tierra. Cuando tú buscas enseñanza de mi palabra, estás buscando mi reino. Por eso que todo está concatenado. Si uno va en Mateo 6, 28, 29, Jesús nos dice, mira cómo crecen los lirios. Así búscame tú, como me busque el lirio. Y por eso dice que el que busca el reino, como lo hace el lirio, que es lo que hizo al principio, entonces a él yo le voy a añadir. Por eso que es importante tener todo el contexto en general. Entonces, nosotros disponemos. Por lo tanto, frente a cualquier tormenta o adversidad terrenal, no nos va a amedrentar, no nos va a acobardar, porque disponemos de ese poder del Padre. Incluso se va en todos los campos, ¿no? Nos dará la habilidad también, dice que el Padre da la habilidad, el poder para hacer las riquezas. Esa diestra de Yahweh también es la habilidad con que contamos para otros propósitos. Aquello que es difícil de conquistar. Entonces, nos capacita ese poder para lograrlo, para alcanzarlo. Sosteniéndonos, su brazo nos sostiene en el proceso. Esto es lo primero que dice que lo dio Mónica y también Marlene, de ese poder que está en 2 de Timoteo, para los que ingresaron recientemente por Facebook, 2 de Timoteo 1:7. Ahora, también es lo que cita el versículo que está en Deuteronomio, capítulo 8, verso 18. Y estamos viendo que poder es la palabra edra, que significa brazo, potencia, eficacia, fortaleza. Y esto también está contenido en Deuteronomio 8:18. A ver, ¿quién lee primero? Dice, acuérdate pues de Yahweh, ¿Ya? tu Dios, que es quien te da poder para adquirirla, cumpliendo como hoy la alianza que tus padres juró. Entonces dice que Yahweh es el que te da el poder. Te está transmitiendo de su poder, Él te da. No es poder tuyo. No es poder que tú cuentes. No está en función de tus fuerzas. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy, para que reciba. Entonces es el poder de que Él da. Es Yahweh que nos obsequiará las fuerzas para alcanzar el bienestar. Porque Él va a atender el pacto que hizo con nosotros, que hizo con los patriarcas de Israel. Así que bajo su dirección, amparados en su diestra, que derriba hasta reinos, podremos nosotros avanzar. Acá está esta versión, mira. A ver. Dice, recuerda a Yahweh tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Dice, es importante esto. El Padre ha establecido con su pueblo pactos
Pacto es un convenio. Tú haces esto, yo hago esto. Y no dudes ni por un segundo que lo voy a hacer porque yo lo he jurado. Tus padres saben. Y tú que estás en este pueblo, eres beneficiario de este pacto. Entonces, por eso dice, no, dice la razón, porque lo he jurado, dice, ¿no? A tus padres. ¿Cómo dice ahí? El cual juró a tus padres como en este día. Como en este día, así lo vuelvo a jurar. El juramento no es que yo me olvide, lo voy a hacer. Y está. Incluso una vez se puede olvidar de las promesas que Dios nos ha hecho. Y bueno, tener un cuaderno de oración donde uno escribe esa intimidad que tenemos con el Padre, de respuestas que nos va dando y oraciones atendidas, promesas con las cuales gozamos, porque eso nos olvidamos de lo que pedimos y cuando llegan no nos acordamos. Y es bueno dar gracias. Entonces es el Padre el que nos entrega ese poder a fin de atender los compromisos de bienestar para con nosotros. Y son pactos que Él ha celebrado con nuestros antecesores y como está celebrado, firmado y jurado, llega a nosotros. Esto debe ser un motivo de no estar sucumbiendo a lo que es voluble en el hombre, ¿no? A los sentimientos, a la inseguridad, será, no será, me protegerá o no. No estar en ello, sino atendiendo a esto. Y luego, el segundo aspecto que nos entrega, nos ha dado, ¿no? Después de poder, amor, dicen también, ¿no? En lo que leímos de 2 Timoteo 1:7. Amor es una palabra, ahavá, A-H-A, ahavá, que es el poder, porque el amor es un poder, el poder de su amor y amistad nos sostiene y nos hará estar tranquilos en esa confianza. El poder de ser nuestro amado Padre, y esto es una cosa que no experimenta la gente, el poder de ser nuestro amado Padre, ese poder de su amor volcado en nosotros nos da estabilidad emocional que el hombre no puede asumirla, porque está en función de lo que siente o piensa, o de lo que le afecta o lo que le duele, pero nosotros estamos en el poder de su amor que nos da estabilidad, nos hace estar tranquilos, serenos. Ahava es el afecto, en el hebreo, que se muestra a otra persona. El poder de mi amor lo verás sobre tu persona. Por eso que nos ha dado espíritu, ¿no? De poder y de amor. El efecto de su amor volcado en nosotros. Y es Yahweh, Ahavá, ama a sus hijos. Hay una intimidad ahí. Yeshua enseñaba y hablaba en arameo. Y en arameo dicha palabra, Ahavá, es Rakma. Es R-A-K-H-M-A. Ello implica el amor que es entregado. El poder de mi amor también te lo entrego. No solamente el poder de lo que vimos, el poder de lo tratado inicialmente, de su brazo y su potencia, también el de su afecto. Es el poder que excede los límites que conocemos. Esto no se da a nivel humano. Excede los límites a lo que cualquier persona en el mundo, aún tu padre o tu madre, no puede compararse a este amor que se entrega. Excede la capacidad y la procedencia humana. Se da en una relación de lealtad, por eso que habla de pactos, de lealtad con Él, de fidelidad con Él, para con nosotros, del loje para con nosotros. Y Él es el que entrega el poder de su amor a nosotros. Y al dar más se recibe. Cuando más fidelidad entregamos, más nosotros recibimos. Más de Él. Si queremos más de Él, lo buscamos más. Lo buscamos en la madrugada, lo buscamos con intensidad. Entonces, no es como un sentimiento, no, es
el poder de su amor que trae resultados para generar una estabilidad emotiva, aunque esto lo quite clientes a los psiquiatras, pero le va a dar una estabilidad emotiva a la gente. Por el poder dado, y que viene con brazo que defiende, y uno se siente tranquilo, porque antes que el futuro llegue, Él ya está ahí, como decíamos en el Shabbat pasado, y nos espera. No estamos llegando al futuro. El futuro simplemente es el Padre que nos está esperando, porque estamos caminando bajo pacto. Y Él es el que da, es un amor que se entrega. Yo te entrego el poder de mi amor a ti. Es la potencia de un amor que se da a favor de nosotros. Y desde ese poder de su amor, porque nosotros no tenemos la capacidad de producirlo, porque esto viene por el Ruach, desde el Espíritu Santo, nosotros podemos entregar ese amor. Porque somos canales de su amor. Entonces lo podemos entregar. Y también vimos en este versículo que estamos viendo, que es el versículo fuente de 2 Timoteo 1:7, lo que es dominio. ¿Tú tienes ahí el pasaje de 2 Timoteo 1:7? ¿Tú lo tienes? A ver, para nuevamente Porque recordar. no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y vamos a ver lo que es dominio propio. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es dominio? O que han entendido antes. No se peleen por la respuesta. En hebreo, la palabra dominio es manjal, la kaj es M-A-M-L-A-K-A-H, manlaka. Dominio habla de reino. Dominio habla de soberanía. El que señorea gobernando. Habla de ser afirmados. Dominio es una autoridad constituida sobre nosotros. Fíjense todo lo que el Padre nos entrega para que estemos tranquilos. El brazo, ese brazo te protege, puede hacer que los reinos que te acosan sean derribados. El poder de su amor para que tengas estabilidad emocional. Y ahora te dice, te entrego también el dominio, que es el señorío mío sobre ti, el reino que es soberano, pues lo que Jesús decía en otras palabras, confíen, yo he vencido al mundo, no hay ningún reino que me pueda hacer sombra, y el poder de ese reino está sobre ti, tú eres mi hijo, no tienes que temer lo que puedan hacer los hombres, porque mi reino señorea sobre todo, soy rey de reyes, entonces ese es el dominio, eso hace que nosotros estemos afirmados, que podamos nosotros avanzar. Es el poder del dominio propio de aquel que vive en nosotros, que ha hecho de nosotros su solio, su templo. Y ese es el dominio que Él preside. Entonces estamos tranquilos porque quien nos mantiene serenos es un rey. No nos mantenemos serenos por habilidad personal, o por técnicas humanas, o por coaching profesional, o etc. Quien nos mantiene sereno es un rey que ejerce soberanía y que ha vencido a todo el mundo. Y por ello no nos desestabilizamos. Y dice entonces el Padre, estas son las razones por las cuales no puede haber cobardía en ti. Porque hay poder, hay amor y dominio propio. ¿Y qué es entonces dominio? Es el señorío de un gobierno que está en nosotros, que es de Él y que está por encima de todos los hombres. Entonces, esto debe mantenerse tranquilo. Literalmente, no solamente somos un templo, somos un búnker también. Con este poder y amor, y hablando de los búnkeres, estábamos hablando al principio. Este es un búnker en el campo, un búnker en la montaña, un búnker en la ciudad. El miedo ha sido aprendido, nos lo han enseñado. Nuestros padres, familiares, ha sido
inculcado en la sociedad. Y ese miedo desestabiliza. Y es una emoción ciertamente natural. Y también, usándolo beneficiosamente, es una alerta que nos avisa de algún peligro. Es normal, frente a algo que desconocemos, haya estos miedos que puedan surgir. Como utilizándolo de una manera favorable, como un sentido de protección, de ser prudentes. El problema se genera cuando el miedo nos domina, nos sujeta. Ese es el problema. Y entonces el miedo campea sobre nosotros y no tenemos estabilidad. Y entramos en la desconfianza, entramos en la inestabilidad. Entonces, tanto en lo emocional y en las decisiones que emergen estando en ese estado provocado por el miedo. Porque ya no estamos bajo la soberanía de su reino, sino que producto del miedo que nos dominó, tomamos decisiones. Y olvidamos que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. Entonces toda decisión debe emerger del reino al cual pertenecemos y no del reino de nuestros miedos. Entonces este mensaje trata acerca de qué es lo que debemos hacer con aquello que, viniendo del mundo de los hombres, nos ha generado hasta ahora miedos. Lo que, en otras palabras, ha esclavizado. Vemos cómo la gente a nivel mundial y casi al unísono, si tú lo bombardeas con miedo, los dominas. Y lo primero que se va es la razón. Y ha dominado, lo único que hace es arrearlos. ¿Qué es lo que pasa? Están esclavizados, los arreas, y esto evidentemente que obedece al mundo de maldad. Porque ahí no se detienen a pensar que hay un reino que gobierna sobre todos los demás y que yo tengo estabilidad emocional no producto de mi habilidad, sino producto de que Él vive en mí y que soy en realidad templo y búnker también a la vez y que cuento con su brazo y que nadie me puede tocar. No. Cuando el hombre, como decir, se ha cumplido lo que le dijo Satanás, piel por piel el hombre se entrega. Atácalo a su piel, a su cuerpo, y verás cómo se entrega rapidito. Lo ha aplicado, lo ha vuelto a aplicar. Y lo que hizo la humanidad, ¿no? Archivó a Dios, ¿no? Lo archivó para mejores tiempos. Cuando las cosas estén tranquilas, nuevamente conversamos. Pero eso se ha aprovechado el enemigo. Y entonces dice, frente al miedo, emplea lo que te di. Tienes un pacto firmado por mí. Tú no puedes, como hijo de mi pueblo, olvidar los pactos. Yo los he firmado. ¿Quién te va a tocar? Está firmado por mí. Y el primer paso es dejar de alimentar esas emociones con nuestros miedos. Porque si nosotros seguimos alimentando nuestras debilidades emocionales, esto es lo que se conoce como alimentar el hombre fuerte. El hombre fuerte dice que tiene que estar sujetado. Mientras tú te manejas en esa inestabilidad y estás así, ni siquiera me vas a escuchar. Yo tengo que sujetar ese hombre fuerte, que es la suma de todas tus debilidades que has alimentado por años. Tengo que sujetar a ese hombre fuerte para que me puedas entender y puedas saquear de todo lo que él ha constituido y te ha hecho daño. Pues por eso ese hombre fuerte es la suma de nuestras debilidades. Cuando todo eso sucede, cuando dejamos de alimentar esos miedos, entonces empezamos a recuperar esta identidad firmada con pacto. Cuando alguien tiene un contrato, dice, por ejemplo, yo te voy a pagar. Puedes dudar, ¿no? Porque no tengo... El humano puede dudar. No, pero tiene un contrato. Ya te hace dudar menos. Pero creo que contigo, hermano, con mi palabra basta, ¿o no? Bueno, bueno, hay situaciones, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar nuestra identidad
y tenemos que alinear nuestra vida a la agenda del reino. No a la agenda nuestra. La agenda nuestra no va a funcionar, sino a la agenda del reino. Y tenemos que entender que vivimos bajo pacto de protección, pero en un pacto los dos tienen que actuar. El Padre siempre, somos nosotros los que salimos del pacto por imprudencia, por infidelidad, por temor, por miedo. Y el adversario de nuestras almas quiere que saltemos de ese pacto. Mira, confía en el hombre, salte de ese pacto. Entonces ya puede actuar porque dejamos de estar bajo protección y dejamos de ser un búnker y estamos, ya se salió de ahí y entonces ahora sí puedo. Es fácil para él. Claro, o sea, buscando, como busca el león, buscando a quién devorar. ¿Quién se sale del pacto? Ah, se salió, listo. Ahí se busca, no se va sobre cualquiera. Como le decía, ¿no?, Satanás al padre, mira cómo lo tiene cercado a Job, así cualquiera, así cualquiera te puede servir. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible en la vida para que tú tengas inestabilidad emotiva, dejes ese pacto, porque la desconfianza es una muestra de infidelidad. Cuando alguien tiene desconfianza a Dios, le está diciendo, no te creo. Está rompiendo el pacto, porque eso es lo que realmente el Padre lo toma así. Está siendo infiel. Entonces hay un circuito del miedo que ha estado girando en nuestra alma. Y cada uno tiene sus propios espectáculos de miedo. Entonces, uno es el mismo libretista y hace que se esclavice más en esos episodios, que es un espectáculo del miedo instalado y generado desde el mal. Y eso puede crear una fortaleza interna en nosotros. ¿Y qué es entonces? El adversario quiere hacerlo volar eso en pedazos, para que no sea. Para ello, proceder sabiendo que Él, Elohim, nuestro Todopoderoso, nuestro Padre, es nuestro refugio secreto, tiene que sacarnos de ahí. Y entonces, para que no estemos en ese refugio, y nos va a vender una serie de conceptos en nuestra mente. Acá podríamos hacer una encuesta, ¿qué cosa tememos o qué tenemos miedo, ¿no? Yo creo que en lo natural hay muchas cosas que vienen a nuestra mente. Por nuestras taras. Así es, ¿no? Entonces, también por costumbre. Si uno agarra una lata y hace una línea, la segunda línea es más fácil de hacer. Y la tercera mucho más fácil, la cuarta, y la tendencia va a ir por ahí. Entonces, nuestro cerebro, nuestra mente es así. Si hay un camino ya recorrido, la tendencia es ir por ese camino. Por los hábitos, como dice aquí el hermano Seferino. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde hemos caído, de ese pacto, de cuál es la situación. No podemos nosotros vivir con una serie de conceptos teóricos en nuestra mente. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Lo que estamos hablando aquí es poder. ¿Finalmente vives en ese poder o no? ¿O es solamente un conjunto de palabras? Y el mundo está lleno de palabras. Acá el desafío es empezar a vivir este pacto. Empezar a vivir este reino. Ya no contemplar todo lo que el Padre nos está ofreciendo desde un vidrio como un espectador. ¿Cómo quisiera tener todo ello? ¿Cómo quisiera tener esa paz? ¿Cómo quisiera tener esa prosperidad? ¿Cómo quisiera tener esta estabilidad emocional? Estamos contemplando permanentemente desde un vidrio a lo que queremos tener. De algo que nos parece maravilloso, pero que no lo estamos nosotros viviendo. Entonces, esa confianza o refugio debe ser dada o ser restaurada con carácter de inmediatez. Hoy, en este Shabbat, asumamos un sentido de alarma de lo que se nos ha entregado, de poder, amor y dominio propio. Y si no los estamos viviendo en toda su magnitud,
que este mensaje sea y se constituya en una alarma y que suenen las sirenas. Toda la Biblia ha ejemplificado qué hacer frente a lo que teme el hombre. Cuando dice la Escritura, no temáis, ha sido escrito 365 veces, como un día, esta frase por cada día. E incluso en la vida de los profetas ha permitido que se den episodios de temor de parte de ellos, de miedo de parte de ellos. Dios no esconde la vida de sus profetas y no muestra también las debilidades que ellos han tenido, para alentarnos a que si ellos lo pudieron hacer bajo su pastoreo, igual nosotros. El Padre trabaja con seres humanos que pueden en algún momento, en algún episodio de su vida, como aquel profeta que se fue corriendo de Jezabel a una cueva. Elías. Y el Padre le dice, ¿y qué es ahí? El mismo Elías que había dicho que se descienda fuego de los cielos a ver delante de ellos, y todavía se reía. Pero Jezabel te quiere matar. Se echó a correr, pero una mujer. ¿Cómo te quedó todas esas palabras? Ahí demostró el miedo. Te demostró el miedo, porque esa mujer sí es así de tomar, armas tomar. Ahí demostró el miedo. La debilidad de él. Pero el Padre escondió esta historia del profeta escondido en la cueva, no. Mira lo que pasa. Entonces, tenemos que entender nosotros, y se lo hizo saber a los profetas, que el maligno no puede ir más allá de lo que el Padre le autoriza a hacer. No existe que es el desborde y te va a atacar, no. El Padre le da al adversario un límite, y aquí tú no te mueves. Y le da libertad porque es un ser libre, pero tienes una libertad enmarcada. Tú no puedes tocar a mi hijo ni acá, ni allá, ni su hijo, ni sus cosas. Te doy un marco, pero ¿por qué lo permito que te ataque o nos ataque? Porque yo requiero que se dé en mi hijo una santificación, una purificación. Y así no quieras, tú me vas a servir. ¿Para qué sucede? Entonces, él va a sentir la necesidad de volcarse a mí, de buscarme a mí, y se dé ese proceso de santificación. Entonces, debe constituir en una fuente de confianza para nuestra vida, de no temer a las entidades o al diablo, porque lo que él nos puede hacer es con permiso de él. Cuando Satanás le dice al Mesías, a Yeshua, ¿puedo tocar a Pedro? Sí. Entonces tiene que pedirle permiso. No es que él lo pueda hacer. Tiene que pedirle permiso. ¿Sabes? Y yo, mira, Pedro, yo se lo he autorizado. Va a venir sobre ti. Yo le di permiso, pero una vez que te zarandee, que es movimiento, afirma. Y se constituyó Pedro y hizo honor a su nombre en afirmar. Otro pasaje, vayamos en Salmo 56:3. Vayamos al Salmo 56, en el versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice? A ver quién gana más, lo virtual o lo manual. 56, Mónica está con un iPhone. ¿Qué número? 14, 15. Ahora, ¿ese es con esta 56, esta o esta? Habla sobre cuando siento miedo, confío en ti. Eso será, ¿no? A ver, Oración confiada en peligro. versículo 3, ¿cómo lo tienes tú acá? No, acá entonces es el anterior. Ya, a ver, 3, ¿no? ¿Sí? A ver. Dice, sin cesar me persiguen mis enemigos, pues son muchos los que me combaten. No. Entonces, en Yo otro tengo 3. la que tengo. ¿Tú cuál Yo tienes? invocaré a Dios Altísimo. Yo invocaré a Dios Altísimo, a Dios que me favorece. Tampoco. A ver, la tercera. Tiene que ser otra versión ahí. A ver. Salmo 50. ¿Esta de qué versión es esta? La Nacar Columna. Haga columna. Dice, en el día que estén Ahí está.
yo en ti. En el día ¿Qué temo? y el 4 también, a ver. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Quién puede hacerme, no? Ahí está. Pero esa tu voz ahí, ¿qué me puede hacer el hombre? Salió un poco dudoso, hermano. Eso sería acá, pero ese es el 4 y el 5. A ver, ahora sí. Porque dice, oh Altísimo, ¿Ya? cuando yo temo, en ti confío. Ahí está. Oh Altísimo, cuando yo, Temo, en ti confío. hablamos de Con confianza, el favor de Dios celebraré con el favor de Dios celebraré su promesa. En Dios me confío y nada temo. ¿Qué podrá hacer un hombre contra mí? nada. Es el 4 y 5. Porque acá lo que está hablando es, cuando yo temo, en ti confío. Pero la confianza está basada acá en un pacto. Dios se maneja con cosas prácticas. Hay un pacto. Entonces, con el favor de Él, celebraré, pacto, su promesa. Voy a celebrar. No solamente habla de ese jolgorio, de esa felicidad, sino voy a celebrar el cumplimiento de la promesa. En Dios me confío y nada temo. ¿Qué puede hacerme el hombre contra ese pacto, contra mí? Si yo tengo un pacto de protección, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede? Si este pacto es lo que está vigente. A ver, tú quieres, Mónica, antes que te vayas de bruces, ¿quieres dar el Salmo 56:3? Estás mala, estás en mal. ¿Te lo había principio? Sí. No sé. No, Efesios. Perdón. ¿Ya ves? ¿Sabes cuál va a ser? No, que casi con tanta versión parecía una pizza. El Salmo 56:3-4. No tendré temor de día, Ajá. porque en ti he puesto mi confianza. Uh-huh. En Dios seré honrado, en Dios he confiado, no tendré temor. ¿Qué puede hacer mi hombre? ¿Qué puede hacerme? Nada. Y yo le voy a leer finalmente la traducción en lenguaje actual, el Salmo 56:3-4. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas, porque esas promesas están firmadas, juradas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo, ya confío, porque Él va a cumplir. Ahora, tenemos que hablar con cosas prácticas, es por eso que yo te he dado esto y esto, que hemos leído al principio. Nadie podrá hacerme daño jamás. Jamás. Entonces tenemos que entenderlo. Entonces, el Padre quiere que estemos en esa estabilidad emotiva de un reino que señorea sobre todos los demás y de un amor que ha volcado en protección y confianza. Una confianza asentada, ¿en dónde? En sus promesas, firmadas, como consecuencia de aquel que nos la dio y que es digno de mi plena confianza. Si yo no tengo confianza en un contrato, entonces por más de lo que lee el contrato y todas las bendiciones, voy a seguir en esa inestabilidad. Pero si yo confío que el que me ha firmado este pacto, y se lo ha jurado a mis padres, entonces si yo confío, entonces esto se va a dar. Yo soy el que hace el cortocircuito, o no, de esta situación. Y entonces, cuando eso sea yo y yo creo esto, entonces nadie me puede causar daño, porque yo no voy a desconfiar de esto que está firmado por Él. Nadie. Nadie puede destruir esta confianza. Nadie la puede destruir. Y ante el hostigamiento y la multitud de opositores, ¿no?, en contra de nosotros, cuando en la carne aflora el miedo, el sinsabor o el temor, inmediatamente cortemos con ello. Porque el diablo no actúa, no puede tocar nuestra alma directamente. Lo que toca el diablo es la parte sensitiva, con imágenes. Toca una imagen, la saca de nuestro archivo y con eso induce a que en nuestro pensamiento se genere el miedo. Él trabaja con la parte sensitiva y es un ataque de afuera hacia adentro, por lo que vemos, oímos, para que él pueda llegar al entendimiento y finalmente destruir nuestra voluntad. En cambio, el Padre no actúa de afuera hacia adentro, Él actúa a nivel del alma, de aquí. ¿No? De aquí Él va.
A veces no sabemos si es voz de Él o voz nuestra, porque está en nuestra alma. Y entonces cuando el Padre muestra sus palabras o nos da un pensamiento que nos desborda, que sabe que nosotros no pensamos así, que no es de nuestra autoría y que es para compartir y ser afirmados, nosotros tenemos que agradecer al que nos lo dio. Porque cuando nosotros agradecemos que el Padre nos entregue esos pensamientos que vienen del alma, y uno lo escribe y lo entrega, entonces, y nosotros le damos honra al que nos lo dio, Él lo seguirá haciendo ese proceso. Pero si a la persona que recibe esto se ufana y dice, mire, ¿qué tal pensamiento mío que he hecho? Y lo vende así, entonces se va a cortar. Se va a cortar esa relación porque le está haciendo daño a su ego, a su orgullo. Uno quiere recibir más de Él, sea humilde, diga el débil, fuerte estoy, y que siga recibiendo y lo siga proclamando. Por lo tanto, cuando renovamos nuestra confianza, nada nos puede, cuando dice, ¿qué me puede hacer el hombre? No me puede desestabilizar emocionalmente el hombre. No hay ningún hombre en la tierra que a mí me puede desestabilizar emocionalmente, porque mi confianza en el Eterno no se verá afectada. Es más, frente a lo adverso, la renuevo, o sea, la vuelvo a tomar. Me aferro más a mi refugio, porque Él me ha dado poder, me ha dado amor y no ha dado dominio propio. Por lo tanto, no puedes estar en cobardía. Es lo que le dice amorosamente Pablo a Timoteo. Un renovar también en la plenitud de las certezas de estas palabras, puestas en promesa, firmadas y juradas, escritas, sostenidas por Abba a favor de los suyos. ¿Y qué nos compete entonces a nosotros? Debemos entregarle a Él todo aquello que nos espanta, porque Él libera a los cautivos de esta película de terror en que hemos estado alimentando fuerte y nos sana totalmente y Él está dispuesto. Estamos en los últimos 10 minutos. Entonces, en las conclusiones, entendamos que delante y junto a nosotros está el más grande guerrero del universo entero y defensor que sale al frente de nuestros enemigos y los ataca. Con su brazo también ataca. Lo que se conoce Elohe Sebaot viene de la palabra Saba, que se traduce como ejército. Sabaot viene de un ejército y Él cuenta con ejército. ¿Te acuerdas también del profeta que decía, abre los ojos, mira cuánta gente, Eliseo, cuánta gente hay acá con sus carros de fuego? Mira, nunca estamos nosotros solos. Entonces contamos con todo el ejército y milicia que bajo el mandato de Yahweh viene en protección. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta? Hemos sido protegidos. Gente que de repente nos quiso asaltar y nos vio a nosotros con un par de guardaespaldas, que eran como unos ángeles. ¿Cómo voy a meter? Entonces no nos hemos dado cuenta cuántas veces nos ha rescatado o nos ha defendido. Hay gente, había director de remar que se ingresó a la playa, se estaba ahogando, y dijo, pues soy un hombre de fe, dijo, ¿cómo yo voy a lanzar gritos? ¿Dónde queda mi confianza, mi testimonio, todo lo demás? Que en el momento crucial de la vida terminó el director, ¿no?, de remar en medio de la angustia y llantos. No, esto no puede ser. Y en eso cruza un joven y lo rescata del mar. Lo trae a la orilla y bueno, él se recupera. Entonces a los segundos quiere agradecerle y la playa es despejada, entonces voltea, no hay nadie. No hay nadie. Él entiende que el Padre le envió un ángel y lo rescató, lo sacó. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? ¿No? Que han salido en nuestra defensa. Entonces Yahweh viene en protección de aquel que milita bajo un pacto. Los que militan, porque esto es libre, nadie está obligado a militar o no. ¿Desde qué viene militar? Del que milita, del que se mantiene bajo el pacto, alcanza las promesas. El miedo causa cautividad.
Por eso es que las escrituras hablan del cautivo. ¿Por qué? Porque está enredado con sus miedos. Es un reflejo, el cautivo es un reflejo de la esclavitud que padece por años. Y esa es la razón por la cual a las entidades del mal se les facilita el ataque. Porque dicha vida decidió no confiar y por lo tanto no goza de un muro de protección, o el que tenía está en ruinas. En cambio, el que tiene como refugio a Yahweh, Sebaot, sabe que su Abba no se va a ir de él ni un instante. ¿Por qué? Porque hay un pacto, hay un contrato, ¿no? Y que él está dispuesto siempre a hacerlo con nosotros. Y está más cerca que nunca con nosotros, con sus promesas. Sus promesas son verdad, son sí y amén. No hay otro lenguaje para él. De la duda no existe. Entonces, y que demanda, eso sí, osadía, es una palabra que me gusta. Tenemos que ser osados con él. Dice que los violentos arrebatan el reino, los que son osados. ¿Qué cosa es una persona violenta? Aquel que rompe su manera de ser natural. Por años la rompe. Está haciendo violencia, es un violento. Entonces el que rompe lo que ha sido, arrebata el reino de los cielos. Pero tiene que romper. Tiene que estar dispuesto a romper lo que aún ha sido. Valiente no significa, ya estamos acabando en las últimas líneas, carecer de la emoción del miedo. Es lo natural. Valiente es aquel que ha decidido enfrentar a aquello que le ha estado generando y que ha estado alimentando sus miedos y que no sale improvisadamente a enfrentarlos, sino sale bajo promesa. Y lo hace porque se ha preparado para poderlo hacer. Conoce de él, conoce de lo que son los pactos de protección. Está debidamente instruido. Mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento no significa cantidad, significa que no tiene instrucción. No sabe cómo manejar mis promesas. No las entiende. Ya dice, busca el reino de Dios, pero ¿cómo lo busco? No, lo repito, busca el reino de Dios. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, dice. Ya, pero ¿cómo es eso? No hay instrucción, entonces por eso perece, porque no sabe cómo manejar esos conceptos. Entonces, pero si nosotros, como decía al principio, y esto vimos en la mañana, mira cómo crece el lirio, mira cómo crecen los lirios, cómo hunde sus raíces en las promesas, y entonces busca el reino, busca como el lirio, que hunde sus raíces en una tierra drenada y con sus raíces profundas. Y entonces, como Yas dice, Yas y su justicia, ¿qué significa esto? Que aquello que te doy, dalo a los demás, en palabra y en obra. Porque el lirio en un ambiente cerrado tiene un aroma muy fuerte. Y si no se abre las ventanas, se queda y satura. Pero hay que abrir las ventanas para que se disemine el perfume del lirio. Entonces, si tú haces esto, si unes raíces y lo das y lo entregas, entonces yo añado. De ahí viene todo ello. Entonces siempre el Padre nos da razones prácticas para que nosotros podamos entender. Entonces cuando hay instrucción, el miedo queda desalojado. El que estuvo presente ese miedo en su esencia más profunda y que nos estuvo llevando a una prisión, a la prisión del miedo. Entonces, y si el Hijo os libertare, si la palabra te liberta, si entiendes promesa, si entiendes pactos, si entiendes lo que hace el Hijo y que es Rey también, Rey de Reyes, entonces sí serás completamente libre, entendiendo identidad, entendiendo promesa y entendiendo quién te lo ha jurado. Y que la validez de sus pactos están firmes. Sus pactos permiten que las promesas lleguen a ti. Todo esto son conceptos legales. Sus pactos son las carreteras por las cuales estas promesas llegan sobre ti
Y dice que seremos alcanzados por las promesas, pero eso implica movimiento. Y cuando eso ocurre, cuando nosotros estamos caminando en sus pactos, que viabilizan que las promesas lleguen, entonces nosotros seremos alcanzados. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto al miedo adictivo, parte 2. Con esto terminamos. No sé si alguna pregunta, algún comentario o algún miedo a comentar. Pero Tengo miedo de hablar. ¿tienes miedo de tanta cosa, hermano, para que morir en pánico escénico? Bueno, ocurre, ¿no? Es un miedo, por ejemplo. Bueno, si no hay más, hermanos, quiero agradecer la presencia de los hermanos por Facebook y que agradecer también a Juan Ricardo, Camino a Casa Yeshua, Mirla Mejía, que también está con nosotros, y invitarlos también al próximo Shabbat, donde esperando que algunos hayan superado sus miedos y estén nuevamente presentes en este ciclo que es Tú me levantas. Shalom, mis hermanos. Muchas gracias.